Se decretaron en la asamblea permanente de cara al comienzo de los cursos del próximo 1 de marzo. Los docentes denuncian que faltan alrededor de 200 grupos, que persisten los problemas edilicios y que las clases deberían comenzar al menos una semana más tarde de lo previsto. La Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, puso estos temas sobre la mesa en una asamblea que se realizó el pasado sábado y pese a que se declaró en conflicto, no va a afectar el comienzo de clases, que sí lo va a hacer el 1 de marzo. Lo que se decidió, sí, FENAPES, es parar el próximo 8 de marzo por 24 horas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que esto en realidad ya lo habían resuelto antes. Vamos a hablar de estos temas con Emiliano Mandasen, dirigente de FENAPES y presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes y antes de arrancar la nota, en este momento yo estoy solo con responsabilidades en FENAPES. El presidente de la asociación es el compañero Luis Martínez, digo, para... Perfecto. Emiliano, bueno, ¿qué fue lo que sucedió en esta asamblea? Sabemos la resolución final, ¿no? Se declaran en conflicto, pero comienzan las clases. Sí, nosotros venimos trabajando el comienzo de cursos de este año, desde noviembre del año pasado, donde tuvimos varias instancias de trabajo con el Consejo y donde nosotros planteábamos una serie de dificultades. Cayó satélite. Sí, me parece que cayó, ¿no? Sí. Algo. Bueno, ya vamos a retomar el contacto. Como decíamos, para aquellos que de repente recién enganchan, si bien se declara en conflicto por varias situaciones que les parece que no es conveniente, de todas formas todos los años pasa, ¿no? La situación edilicia, la formación de grupos, que ellos reclaman más grupos para tener menos alumnos. En estos liceos es el de Bella Unión, uno en Maldonado, el liceo 9 de Montevideo y el de Nuevo Progreso en Canelones. También se cuestiona los avances de la refacción del de Dolores, Claro. que había estado devastado Dice que por el esos tornado. son los peores, pero igual hay otros también en malas condiciones. Claro. Y sobre las inscripciones, mencionaron que va a haber estudiantes que este jueves no sepan a qué liceo ir o en qué grupo están. O sea, como que todavía es poco tiempo para organizar esto de las inscripciones, por lo cual la asamblea de FENAPES dijo que el jueves va a ser un comienzo virtual, un día virtual. También se declararon en asamblea permanente y se van a volver a reunir en asamblea el próximo 18 de marzo, luego del paro de 24 horas que mencionaba Nole por el Día de la Mujer el 8 de marzo. Con respecto a eso, le vamos a preguntar a Mandasen, porque en realidad el PIT-CNT convoca, y las organizaciones feministas convocan a una marcha a partir de las 18 horas. De hecho, el PIT-CNT menciona el paro general a partir de esa hora. Llama la atención que los profesores ahora hayan decidido que el paro sea por 24 horas. Y tampoco dan otra argumentación para el paro que no sea la conmemoración del Día de la Mujer, ¿no? Sí, bueno, eso lo habían dicho ya hace unas semanas. Ahora se suma todo lo hablado en la asamblea, que son los problemas edilicios, que es eso, que vienen, bueno, desde hace mucho tiempo. En el caso de Dolores habían dicho que iba a estar pronto el año pasado, Claro, 2017, exacto, sí. y dicen que todavía no está pronto, más los problemas que ya tienen otros. Perdón, y no va a estar este año tampoco. No llega. Claro, no Va a llega. Y además se declararon... Retomamos el contacto con Emiliano Mandasen. Ah, bien, todavía no. No, estaba comentando que también se declararon en contra de esta decisión del Consejo de Educación Secundaria de permitir que los alumnos de ciclo básico que tengan 3 materias sin aprobar no repitan todo el año y puedan recursar esas materias en el siguiente año lectivo. Claro, van a pedir hoy una reunión bipartita. Lo hablamos con Emiliano, que ahora sí lo tenemos. Emiliano, adelante. Adelante. No, les decía que nosotros comenzamos a trabajar toda la problemática del inicio de cursos a noviembre del año pasado en un equipo de trabajo bipartito donde se trabajó una serie de dificultades que había con respecto al inicio de cursos. Nosotros teníamos la certeza y la seguimos teniendo que el arranque, el 1 de marzo es un arranque prematuro, que desconoce en parte la realidad y que bueno, que vamos a tener algunas dificultades que ustedes mismos, mientras el móvil se restablecía, las habían planteado. La expectativa de que el 1 de marzo arranquen los estudiantes de primero, con una visita al liceo y con algunos elementos didácticos de primera aproximación al liceo, bueno, nos parece de carácter prácticamente virtual y bueno, nosotros esperamos que en las próximas horas se restablezcan los ámbitos bipartitos, el Consejo tenga margen para negociar algunos aspectos de infraestructura que ustedes han mencionado, algunos aspectos con respecto a la creación de grupos y cargos que realmente van a hacer falta este año. Pero bueno, esperemos que haya margen para negociar porque además hay dificultades de orden presupuestal para esto, ¿no? Emiliano, pero ¿es posible que ya el jueves, por ejemplo, haya estudiantes que no sepan a qué liceo ir?
Y vos tenés una dificultad, buenos días, antes que nada, vos tenés una dificultad que es la siguiente: hay alumnos que están rindiendo exámenes en el día de hoy. Esos alumnos pueden tener o una promoción total porque levantaron todas las asignaturas pendientes, o pueden ser promovidos parciales, o pueden haber repetido por no haber rendido los exámenes suficientes y haberlos aprobado. Entonces, eso va a una reunión ficta después que corrobora las actas de los exámenes para dar las mayores garantías de transparencia a todos los estudiantes, y luego se carga ese estudiante como repetidor, promovido. Entonces, es todo un sistema que hay que poner en andamiaje, y todos sabemos que el periodo de febrero de exámenes es un periodo fundamental. Entonces, creo que los plazos no son los adecuados, y bueno, creemos que es una medida que no colabora a que el inicio de clases sea lo más sólido posible para todos los estudiantes del país. Bien. Emiliano, ¿ustedes tienen previsto reunirse con el CES? Nosotros tenemos previsto solicitar una bipartita urgente para tratar de trabajar estos temas y otros, tratar de hacer algunos planteos claros con respecto a algunos elementos que nos preocupan. Ustedes mencionaban algunos, ¿no? Bueno, el problema que tenemos con la cantidad de grupos que va a haber que crear. Creemos que en segundo, en tercero, en cuarto y en bachillerato va a haber que crear grupos, crear nuevos cargos para acompañar esas trayectorias educativas, como se está estilando decir ahora. Tenemos la dificultad con la circular que ustedes mismos nombraban, que de alguna manera replica lo que ya se hace en cuarto año y en bachillerato con el tema de las asignaturas pendientes. Nos parece que pedagógicamente es un error, porque en bachillerato sí se explica que el estudiante puede cursar solo algunas materias, pero en ciclo básico la continuidad del estudiante en las asignaturas, el decorrer de su proceso pedagógico y de aprendizaje es fundamental. Y con esta visualización del Consejo lo que hace es interrumpir. Por ejemplo, un estudiante tiene que cursar 3 materias y hay una materia que la deja de ver por un año aproximadamente. Eso es una gran dificultad. Pero además no hay condiciones estructurales y edilicias, por ejemplo. Crear grupos por asignatura o por nivel implica tener más salones, y la mayoría de los liceos del país no puede abarcar eso en lo que es infraestructura. No tiene tampoco un proceso de acompañamiento a aquellos estudiantes que, por ejemplo, entran a las 14 horas a matemática y después tienen a las 17 horas historia. ¿Qué hacen esos estudiantes en todo ese intervalo? Hay establecido un proceso de apoyaturas, un proceso donde ellos puedan estar, por ejemplo, en espacios pedagógicamente adecuados, estudiando, repasando esa asignatura. No los hay, porque los liceos del país tienen una faltante de infraestructura. Eso lo sabemos todos, porque el Uruguay universalizó la educación media, cosa que todos saludamos, pero nunca se preparó estructuralmente, históricamente, para esa universalización. Cabe hacer la cuenta a la población en general de la cantidad de escuelas que hay en todo el país y la cantidad de liceos y escuelas técnicas que hay en todo el país. Por eso, Emiliano, la cantidad es menor. Es que el circular dice que los liceos que no estén aptos para hacer esa circunstancia, que no se plieguen todavía, ¿no? Cosa que también hace que sea rara la orden, ¿no? Es raro en el sentido de que tampoco democratiza el acceso a algo. Porque si vos me decís que en un liceo hay condiciones edilicias para llevarlo adelante, un estudiante lo puede hacer, ¿tá? Nosotros estamos rechazando la circular, pero pongámosle que y otro estudiante a 10 cuadras se quiere plegar a esa normativa y no puede, porque el liceo no tiene condiciones, inclusive de salones, ¿no? Condiciones materiales. Entonces, es como un poco discutir el problema de la repetición sin querer dar la discusión de fondo, que es cómo mejoramos los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, me parece que es apresurada. Nosotros, cuando se planteó este problema en noviembre, claramente dijimos que había que analizarlo con mucha profundidad, ser lo más profesionales posible, y ahora en diciembre, cuando vimos que salía, bueno, no es practicable, no es practicable en el sentido que ya lo planteé, pero bueno, suele ocurrir este tipo de cosas con los anuncios que hace la ANEP en general, ¿no? Bien, Emiliano, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ya dijeron que iban a hacer un paro por 24 horas, cuando muchas de las actividades en realidad son en la tarde. ¿Por qué es esta decisión y no de repente, para los turnos que sí pueden ir, a hacer una jornada de concientización, de análisis, de educación, de información al respecto? Mira, en la federación es un tema muy sensible. Nosotros tenemos una población de compañeras profesoras arriba del 70%. El elemento es que
La modalidad de fondo, o sea, el secretariado ya ha dicho que se va a hacer un paro parcial. Tenemos una mesa representativa del PIT-CNT el día 28, donde se va a terminar de discutir a fondo. El planteo que hacen las compañeras masivamente de todo el país es que esto se ha convertido en un día nacional, más allá de que es internacional, donde hay actividades durante todo el día. Nosotros vamos a tratar de promover en los liceos de todo el país, más allá del paro, actividades y talleres con estudiantes, ¿tá? Para tratar de concientizar de toda la problemática que implica el debate del Día de la Mujer Trabajadora, que nosotros lo caracterizamos de esta manera. Ajá. Nosotros, por ejemplo, en lo que se refiere a lo salarial, por ejemplo, no existe diferencia entre lo que gana una profesora y un profesor, pero en una gran cantidad de sectores existe hasta diferencia salarial. O sea, hay un gran retraso en lo que se refiere al debate de este tema. El planteo de las compañeras en general fue que la idea era hacer actividades durante todo el día y terminar con la marcha, que además, como vimos el año pasado, las marchas se dieron en todos los departamentos, sí, o en prácticamente todas las capitales departamentales del país. Entonces, bueno, en vistas de eso es que la Asamblea General de Delegados toma la resolución emanada de la Asamblea de Montevideo, se discute a nivel nacional y se resuelve el paro de 24 horas. Está claro que no es un día para no hacer cosas o no colocar esta problemática que todos los días ustedes denuncian a cotidiano, en todos los rincones del país. Esa es la idea central del paro del 8 de marzo. Bien, Emiliano Mandasen, muchísimas gracias por un este abrazo. móvil. No, gracias para ustedes y buen fin de jornada para todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.